¿no? La moratoria declaró la emergencia en materia de discapacidad, fue por menos tiempo que lo que pedían las organizaciones que atienden a discapacitados, pero fue la prórroga. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de una jornada parlamentaria que se extendió hasta muy tarde. Le agradecemos que se haya levantado y comparta estos minutos con nosotros al diputado Ricardo López Murphy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Somos Laura, Bien. Horacio y Fabián. ¿Cómo les va? Muy bien, Muy muchísimas bien. gracias por su tiempo, gracias otra vez por atendernos. Con pocas horas de sueño encima, Murphy, ¿no? Sí, yo participé en el debate, finalmente no voté porque yo no estaba de acuerdo con cómo estaba formulado el problema y no llegaba a la propuesta que yo había firmado. Creo que volvemos a reiterar propuestas anacrónicas, o sea que ya creo que es como la séptima moratoria. Yo creo que alguna vez tenemos que llevar adelante un sistema previsional sostenible que tenga reglas y que no se violen sus reglas sistemáticamente con injertos, y que ese sistema tiene que arreglar el futuro, el presente y el pasado. Y eso es una cosa extraordinaria que ocurre acá, porque el sistema no tiene previsto un esquema para el futuro, para que sea sostenible. Yo ayer mencionaba que la población en los últimos 35 años creció 30%, la cantidad de personas arriba de 85 años 1.300%, y no registramos ese problema. Los nacimientos han caído en número absoluto en los últimos 10 años, 50%, nacían 800.000 personas en Argentina, nacen 400.000. No hay ningún estudio actuarial para esta reforma, es decir, el problema de viabilidad del sistema previsional no formó parte del debate, y yo me niego a que analicemos un problema profundamente técnico que en todos los países del mundo se hace con análisis actuariales sin hacerlo. En segundo lugar, tampoco enfrentamos el problema del presente, porque el sistema actual viola las reglas que tenemos, viola la legalidad, y tampoco arreglamos ese problema. Y finalmente tenemos el pasado, es decir, ¿qué hacemos con gente que aportó durante 40 o 50 o 55 años y no le reconocemos sus aportes? Ese es el problema que yo veo, y que ninguno de el único proyecto que resolvía esto no fue considerado. Diputado, ¿por qué cree que no se habla o no se piensa en cambiar el sistema previsional aquí en la Argentina, dada el tiempo que lleva este tema de los jubilados? Porque esto no es de ahora, esto es de muchísimos años. Digo, ¿por qué no se encara este cambio en el sistema previsional como para, en vez de emparcharlo permanentemente? Eso yo creo. La última reforma importante fue en el 93. A partir de ahí se hicieron parches, y no solo parches, se le confiscó los ahorros a buena parte de la gente que había ahorrado para su vejez. Se le confiscó, a pesar de que sometida las personas al requerimiento de si querían cambiar de sistema, se pronunciaron por la negativa. Como se pronunció por la negativa, se les confiscaron los ahorros. En esas condiciones tenemos un régimen que es disparatado, o sea, 250 regímenes previsionales tenemos, no hay igualdad ante la ley, es un sistema que no tiene ninguna lógica ni actuarial ni conceptual. Ayer, por ejemplo, se decía que el costo de un año del sistema es bajo, es decir, las cuentas hay que hacerlas actuarialmente, hay que hacerlas a lo largo de la vida útil de las personas, no en la fotografía de un año. Pero bueno, no logré que escucharan la línea argumental,
que no es la primera vez que la uso, la usé yo tengo muchos años ahí, la usé en el anterior debate de la otra moratoria y de nuevo no se presta atención. El otro problema es el extraordinario nivel de informalidad que tenemos, que ha venido aumentando, y en lugar de lidiar con eso, con cambios impositivos y laborales, seguimos ignorando ese problema. Entonces, ignoramos la edad, ignoramos las cuentas actuariales, ignoramos los fallos judiciales, ignoramos el nivel de informalidad que tenemos. Bueno, en esas condiciones es difícil que encontremos una salida. Se aprobó, por otra parte, la ley que declara la emergencia en discapacidad por un año. ¿Cuál fue su interpretación de este problema, este drama, y cuál fue su votación? Nosotros tenemos un problema ahí. Yo estuve de acuerdo con el proyecto de Germana Figueroa Casa, bueno, pero digo, yo creo que ahí tenemos un problema. De nuevo, tenemos que, es el mismo problema que tenemos en riesgo del trabajo, es decir, la discapacidad no puede ser una cuestión resuelta arbitrariamente, tiene que tener baremos, tiene que tener comisiones médicas que lo determinen, eso no puede ser dispuesto arbitrariamente, ni la vigencia ni la cesación de la discapacidad, tiene que ser un problema de una comisión médica que dictamine y que tenga un baremo que establezca qué niveles de discapacidad son producto de la limitación física que se sufre. Pero eso que usted está observando, lo digo con un hijo discapacitado, ¿es así? Sí, debería ser así en su totalidad. Es así en su totalidad. Usted sabe que ha ocurrido un aumento espectacular de la gente que ha recibido este trato, y eso no es lo que corresponde, y la gente que efectivamente tiene los problemas no recibe el tratamiento adecuado. Y eso, diputado, si bien puede llegar a ser cierto, ¿no le parece un poco deslindar responsabilidades? Porque, por ejemplo, haciendo una analogía con lo que pasa los residentes del Garrahan, que dicen que parte de la nueva ganancia que van a tener será de aquellos empleados fantasmas que ahora se los van a controlar, y de ahí surgiría la plata que los residentes no están cobrando. Ahora usted dice esto, que si bien puede llegar a ser real, pero también no se deslinda un poco la responsabilidad de quienes se tienen que hacer cargo de la cosa. No, por supuesto, yo creo que por eso yo estuve apoyando el programa de Germana Figueroa Casa, que resolvía esto de una manera adecuada, y yo creo que eso es el camino que debía seguirse. Más aún, yo he censurado en la expresión que ha llegado a la Cámara de Diputados las expresiones del Director Nacional de Incapacidad. Usted sabe que ha tenido términos extremadamente agresivos con gente que sufre discapacidad. Me parece que tenemos que cambiar la forma en que enfocamos estos temas, y en mi opinión darle un fuerte contenido técnico, es decir, tenemos que buscar una solución que haga perdurable, sostenible, lógica las disposiciones, y es natural, y yo coincido con usted, que no debería escabullirse o negarse este problema, sino enfrentarlo con claridad y con un mecanismo como prevalece en otros países. No estoy pidiendo otra cosa que eso. Diputado, usted que es economista, quería preguntarle acerca de la reforma tributaria que se quiere hacer en Argentina. ¿Cómo lo ve este tema? Bueno, ahí yo creo que una reforma tributaria que necesitamos imprescindiblemente tiene varios aspectos, pero yo diría una crucial es la que corrige la imposición sobre el empleo de trabajo. Si nosotros queremos seguir grabando el uso de trabajo en la actividad productiva como lo estamos haciendo hasta el presente, el problema de la informalidad va a ser inmanejable. Yo he propuesto a lo largo de mucho tiempo que
modifiquemos ese régimen, y lo modifiquemos de manera, si usted quiere, radical. O sea, la base de imposición no puede ser el empleo, sino tiene que ser otra fuente tributaria. Si hacemos eso, yo creo que podemos, sobre todo en las pymes, avanzar en la formalización del personal, y eso es vital para que podamos diseñar un régimen previsional adecuado. Cualquier reforma tributaria tiene en la Argentina la complejidad del régimen de coparticipación. Digo, para traer la historia, yo no estuve de acuerdo en la reforma constitucional del 94 de incorporar el régimen de coparticipación a la Constitución, porque eso iba a trabar inexorablemente todas nuestras reformas. Fíjese que la Constitución establecía que había que dictar un nuevo régimen en diciembre del 96, han pasado 30 años y el Congreso no ha podido cumplir con la manda constitucional. En consecuencia, yo creo que la reforma que se puede hacer es la que le acabo de plantear. Se podría ir por un lado de derivar a las provincias una fracción de los impuestos directos. Por ejemplo, yo he propuesto en el Pleno de Diputados que le devolvamos a las provincias la base del impuesto a los bienes personales. Es un impuesto directo. En nuestra Constitución histórica, los impuestos directos pertenecen a las provincias. Eso es relativamente sencillo de hacer ahora, porque por las medidas tomadas el año pasado, por varios años no se está cobrando el impuesto y lo podríamos trasladar de manera integral. Yo creo que esa sería una reforma que haría también más razonable el diseño del sistema tributario, y por último hacer como se hace en otros países federales, que el impuesto a los ingresos, una fracción, se cobra a nivel local. Eso lo podríamos hacer y creo que es la reforma que es factible. La del gobierno no la conozco porque nadie ha visto un proyecto de reforma. Bien. Diputado López Murphy, el presidente Javier Milei dijo que si cualquier cosa que se apruebe y que afecte el déficit cero, lo iba a vetar. Si bien lo que ayer se aprobó en diputados tiene que pasar, por supuesto, después por la Cámara Alta, por senadores, pero de alguna forma, más allá de lo que suceda con senadores, si no se cae ningún proyecto ahí, el presidente ya adelantó que va a vetar, insisto, cualquier cosa que afecte el déficit cero. ¿Qué opina de esto? A ver, yo creo que la idea de que no había que enfrentar estos temas, ni la cuestión previsional, ni la cuestión de discapacidad, y dejar que las cosas se transcurrieran, en ese limbo que estaban, no era una estrategia. Yo tampoco creo que lo que se ha votado sea razonable, pero digo, a mí me parecía que había que tener un proyecto distinto. Por eso escribí con la diputada Alejandra Torri un proyecto y ayer ambos hicimos larguísimo discurso explicando por qué era ese proyecto. Yo creo que vamos a una crisis ahí inevitable y la forma de resolver esa crisis es justamente con un régimen que resuelva el futuro, el presente y el pasado, y que no recurra a parches sucesivos que hacen cada vez más inviable un sistema de seguridad social. Yo creo que tenemos que hacer algo como hizo el presidente Lacalle en Uruguay, una reforma integral. ¿Cómo es posible que en Uruguay sea factible llevar adelante esa reforma en un régimen tan democrático y tan institucional como el nuestro, y nosotros lo único que podamos hacer es votar parche? Ya dijo que se ausentó en esta votación. Después de hacer mi exposición, ¿no? Sí, después de hacer su exposición, se ausentó. No, bueno, entiendo que en el tema de discapacidad también se ausentó. No, ya no estaba. Sí. No estaba. Yo yo no estaba de acuerdo con el esquema que se iba a votar. Hice mi exposición, participé en la reunión. Pero de jubilación. Después no.
Sí. ¿Participó de reuniones con las diferentes áreas de discapacidad que se movilizaron en estas últimas semanas? Yo he estado, por varias razones, se conoce que yo he participado en el debate de esa cuestión, no ahora, sino desde que comenzó mi gestión en diputados. De nuevo, yo tenía una visión diferente de la que he prevalecido, y eso es lo que explica mi actitud. ¿Qué valoración hace sobre el conflicto Garrahan y hospitales públicos en general, ahora con ya el conflicto declarado en el Hospital Posadas, Hospital Nacional? Los residentes también cobran igual, 700.000 pesos, le piden más plata al Estado Nacional y bueno, empieza una tanda de medidas de fuerza, paros concretamente de 36 horas. Usted sabe que la organización de nuestro sistema de salud, la responsabilidad primaria en los establecimientos sanitarios es provincial. Quedan muy pocos establecimientos federales. El Posadas y el Garrahan vienen a ser uno de ellos. Por eso le digo, yo creo que en general el sistema de salud argentino tiene los mismos problemas que tiene el sistema previsional. Es un sistema fragmentado, yo le agregaría, usted tiene un problema inmenso en servicios de obra social y de sanidad de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Eso fue discutido el martes en el Congreso. Yo creo que hay un problema de diseño y de integración del sistema. Mi pretensión a lo largo de todo este tiempo ha sido que establezcamos un sistema de seguro de salud integral de forma tal de evitar esta presión permanente sobre la cuestión presupuestaria, hacer que sean los seguros de salud. ¿Coincide con la tesis del gobierno básicamente? Dígame si hago mal en resumir así. ¿Coinciden que no hay plata? No, coincido en general. Mire, ayer yo escuchaba que había gente que decía que el problema surgía del Fondo Monetario. Yo digo, si hay algo que es claro, que el gobierno no está cumpliendo el programa con el fondo. Yo en general creo que el programa que se está siguiendo macroeconómico no es el que yo implementaría, no estoy de acuerdo, yo creo que nosotros no tenemos que estar comprando reservas, pero déjeme abordar un tema por vez, porque si no se nos vuelve inmanejable la temática. Yo creo que la Argentina tiene que comprar dólares, tiene que reponer sus reservas, tiene un problema enorme de insolvencia, de riesgo país, y eso depende mucho de cómo evolucionan las reservas del Banco Central. Pero eso lo tratamos después. Vamos al sistema de salud. Si usted observa la realidad nuestra, tenemos un sistema muy fragmentado, muy pocos hospitales federales, tenemos un sistema provincial, tenemos un sistema de obras sociales, tenemos un sistema privado de prepaga y tenemos un sistema de pago directo a cargo del sector privado. Ese sistema está totalmente fragmentado y no tiene vasos comunicantes. Yo creo que la clave del diseño sanitario es que ese sistema tenga una integración y que responda a una lógica económica como responde en el resto del mundo. En esa línea yo tiendo a pensar que el gobierno federal no debería ocuparse de la ejecución de política de salud, sino del diseño y del régimen organizativo, no del mecanismo de prestación. Eso debería ser responsabilidad provincial o municipal, no de la responsabilidad del gobierno federal. Esa es mi opinión. López Murphy, le agradecemos mucho este momento y este contacto telefónico. Ha sido muy amable en contestarnos. Muchas gracias. Hasta luego.